Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con el ideal del padre de la patria, esta ventana de compromiso con una patria nueva, con una patria diferente, con una patria digna de mejor suerte. Tiene la oportunidad ahora de conversar para ustedes con el doctor Jesús Félix Jiménez, y con él vamos a abordar un tema de mucha actualidad, pero sobre todo un tema de patria. Un tema de patria porque Juan Pablo Duarte nos dijo que el crimen no prescribe ni queda jamás impune. Y Juan Pablo Duarte fue un hombre que siempre pensó en la justicia como estamento del Estado que debe funcionar teniendo una vara que mida a todos por igual. Pero además Juan Pablo Duarte le pedía a los ciudadanos que fueran justos, y lo decía textualmente: sed justos los primeros si queréis ser felices. Y entonces procurar nosotros una justicia eficaz, una justicia independiente, una justicia funcional, es una cuestión fundamental para que pueda operar, para que pueda funcionar la democracia en la República Dominicana. Y una de las cosas que le preocupaba al padre de la patria era la institucionalidad democrática de la nación, porque sin eso no podíamos operar como una sociedad civilizada. Y Juan Pablo Duarte, yo he dicho otras veces, que nos planteó en ese proyecto de constitución, donde él refleja claramente su pensamiento político y por supuesto su pensamiento jurídico, que la ley no podía jamás tener un carácter retroactivo y que a todo procesado debía condenársele solo en la medida en que la ley así lo estableciera. Es decir, la pena a aplicar a un ciudadano no podía ser sino aquella que estaba consignada en la ley. Y con esto Juan Pablo estaba estableciendo las bases del debido proceso en la República Dominicana. No se puede aplicar más pena que la que está prevista en la ley anterior a la comisión de un delito. Y hoy hay un desafío para la sociedad dominicana con el tema de la querella que interpuso Guillermo Moreno por ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Ya anteriormente había interpuesto una ante la Procuraduría General de la República, porque en esta involucraba o incorporaba o arrastraba a un senador de la República, a Félix Bautista, senador por la provincia de San Juan de la Maguana. Y hay que ver cómo se despachó el Procurador General de la República cuando dijo: yo soy un hombre de Leonel Fernández. Entonces estamos ante una situación de la justicia en la República Dominicana que deja mucho que desear, que dista mucho del pensamiento y de las preocupaciones del padre de la patria. Entonces, este programa que ha decidido dedicar el 2013 al pensamiento de Juan Pablo Duarte, a la vida, a la obra de Juan Pablo Duarte, al ejemplo ético que nos dio, es necesario que hagamos un alto para vincular el análisis de este tema al pensamiento del padre de la patria. ¿Cómo es posible que un Procurador General de la República diga que él es un hombre de fulano de tal? En este caso, Francisco Domínguez Brito le dice al país que él es un hombre de Leonel Fernández. El Ministerio Público representa a la sociedad, no a nadie en particular como parte o como componente de la sociedad. Representa a la sociedad toda. Y desde el momento en que un Ministerio Público dice que representa a fulano de tal, se está inhabilitando como tal. Y nosotros aquí le pedimos a Domínguez Brito que renunciara, porque desde el momento en que dijo que era un hombre de Leonel Fernández, debió presentar renuncia al presidente de la República. Pero no lo hizo. Y entonces el presidente de la República debió sustituirlo inmediatamente. Pero estas cosas no ocurren en el país. Y aún así queremos hablar de democracia, queremos hablar de institucionalidad en el país. Y entonces estamos ante una institucionalidad muy precaria y por vía de consecuencia en una democracia que deja mucho que desear. Y visto así el punto,
entonces hay que colegir que el pensamiento de Juan Pablo Duarte nos sigue desafiando en la República Dominicana. No es posible hablar de que aquí se está aplicando el pensamiento de Juan Pablo Duarte como se ha querido decir muchas veces, y los funcionarios públicos hablan con una foto o con un retrato o con una pintura a su espalda de Juan Pablo Duarte. Es claro, la tienen a la espalda porque actúan a su espalda. Es decir, el ejemplo ético de Juan Pablo Duarte no se toma en cuenta por los funcionarios públicos. El discurso y el pensamiento del padre de la patria no es tomado en cuenta para el hacer política en la República Dominicana o para la administración de la cosa pública en el país. Por eso entonces, esta querella de Guillermo Moreno, que no acusa, porque Guillermo Moreno, aunque en su querella da detalle más que suficiente, deja prueba más que suficiente de un entorno mafioso o corrupto alrededor de Leonel Fernández, él lo que pide en definitiva con su querella, además de que la sustancia, es que se investigue a Leonel Fernández, a la Funglode, en tanto lo que él ha aportado al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público, después de investigar, encuentra méritos, pues que pueden causar al ciudadano nombrado Leonel Fernández. Bueno, y hay una decisión del Ministerio Público en este sentido. Estas cosas vamos a analizarlas con un jurista, con el doctor Jesús Félix Jiménez, un hombre de mi pueblo, de Dajabón, con quien tengo el honor de mantener una amistad muy buena de hace más de 40 años, para no llegar a situar la edad nuestra, pero no, la amistad se aproxima a los 45, 47 años. Es una amistad muy buena, en un marco de mucho respeto, con algunas diferencias en términos ideopolíticos, pero bueno, la hemos sabido llevar en los últimos 35, 37 años ya con cierta madurez en el trabajo político. Y entonces vamos a conversar con Jesús Félix Jiménez sobre este tema. Jesús Félix es un abogado de larga data, de mucha experiencia y sobre todo una buena experiencia en materia penal. Jesús, saludos, me alegra que esté conmigo en este espacio Voz para el Cambio para conversar de cara al país y por supuesto de cara a nuestro pueblo, a Dajabón. Y quisiéramos de entrada, al tiempo de agradecer tu comparecencia, que nos pudiera ponderar la querella que interpuso Guillermo Moreno por ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Los argumentos de Guillermo Moreno en la presentación de esta querella. Bueno, pienso, no por una formalidad, sino por un sentir. Primero, darte un saludo afectuoso, como el que siempre nos hemos dispensado. Mira, yo estuve en Dajabón ahora en estos días y comí mucho mango y yamaguí. Yo no puedo dejar de hablar de estas cosas de mi pueblo. Pero tú debes hablar en la medida en que habla de Dajabón y que habla de la gran producción de mango, que se da de forma muy natural, por cierto, de que hayan plantaciones dirigidas para Dajabón tiene las condiciones naturales para producir mango para la exportación, pero hace falta allí mangos, autoridades visionarias. Mangos y cítricos. Y tú debes, porque tú eres agrónomo, hay que decirle a la población que tu primera profesión es agrónomo, formado en el Loyola de Dajabón, pues tú no quieres decirlo, tú solo quieres vender la imagen del poeta, del historiador, del profesional del derecho, del escritor, pero decir que tú también eres un escritor de la tierra, en la medida en que eres un técnico calificado. Y debe abogar en consecuencia para que en Dajabón se instalen industrias para procesar el mango, para procesar la naranja agria y para procesar otros frutos que allí se dan de forma natural. Esos dos se pierden en Dajabón, la naranja agria y el mango. Y aquí cuesta mucho dinero. Aquí tú sabes dar más de 25 pesos por una naranja agria en determinada época. Y en Dajabón se pierde. Bueno, tu pregunta, Alfonso, yo pienso que hay que abordarla de la manera siguiente. Lo primero, la estructura de la querella que presentó Guillermo Moreno, y para mí no podía ser menos de ahí, está desde el punto de vista de su redacción muy didáctica, muy bien concebida y desde el punto de vista técnico muy bien elaborada. Te podría decir que la misma tiene un rigor académico, tiene un rigor desde el punto de vista técnico procesal, porque te aborda desde la prerrogativa que tiene él como ciudadano a quejarse, a querellarse frente a la comisión de actos
lesivo al interés nacional, al interés del erario, al interés público, y no es para menos porque Guillermo es un técnico calificado, pero además los demás profesionales que le acompañan, que por lo menos conozco 2 de ellos. Pero desde el punto de vista de los hechos que él enuncia o denuncia en el cuerpo de la querella, son para llamar la atención del más insensible de lo que aquí pasa desde la función pública en beneficio particular de quienes detentan el poder. Y cómo desde la función pública tú puedes agenciarte recursos en tu beneficio. Pero por encima de todo, lo que más me llamó la atención de la formulación de la querella desde el punto de vista de los hechos que se narran acá y de las circunstancias que acompañan esos hechos y de los elementos probatorios que robustecen esos hechos incriminatorios, es que la Fundación Global ha sido concebida como una estructura mafiosa y ha sido inyectada con los recursos públicos a través de interpósita persona, a través de una red de testaferratos, a través de una red de complicidades que permiten llevar dineros del Estado pagado a supuestos servidores públicos o a personas que prestan servicio al Estado a través de obras y bienes y servicios para que lleguen finalmente a la Fundación Global, que no es más, por cierto, que el caparazón que Leonel Fernández creó cuando tenía ya conciencia cierta que se iba del gobierno en el 2000, para, si no tenía del todo el apoyo de su partido, contar con el apoyo de una institución que él pudiese decir que es de la sociedad civil y que buscase el respaldo y el apoyo en quienes él benefició desde el gobierno y con terceras personas en el plano nacional y en el plano internacional. En conclusión, ¿qué te puedo asegurar? Primero, la querella está bien concebida. Segundo, los hechos que se narran incriminatorios están claramente evidenciados y los elementos probatorios aportados son más que suficientes como para que la fiscal del distrito iniciara una investigación alrededor de esos hechos denunciados, que es lo que nosotros no vimos, en lo que pudimos enterarnos de las informaciones que ella vertía a la opinión pública nacional y aquella que de una forma u otra recibía Guillermo y su equipo de abogados y que hacían público a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros no conocemos que esa fiscal del distrito haya resuelto requerir lo que nosotros llamamos en una investigación de esta naturaleza la papelería que sirve de soporte probatorio para el hecho que se imputa, que se entiende que está castigado por la ley penal. Don Jesús, antes de entrar en lo de la fiscal del distrito y lo que requirió o no requirió, en el tema de la querella como tal, Guillermo Moreno solo la presenta contra Leonel Fernández y Ofunglode, o ambos a la vez. Sin embargo, hay todo un entramado. Parecería que hay una red, porque hay personas que recibió un cheque de más de 2 millones de pesos, de 1,5 millones, lo recibía por aquí y lo depositaba por allí. Es decir, hay lo que la figura que dice el Código Penal de la interpósita persona para favorecer. Entonces, ¿por qué Guillermo Moreno no presenta en su querella a estas otras personas? Yo diría, como leguleyo que soy de estas cosas, ¿serían arrastradas ya en un juicio de fondo a las otras personas? Y se centra solo en Leonel Fernández, porque si enumera a las otras personas o encarta a las otras personas, tendría ahí que encartar a Félix Bautista, entonces ya volvería y no tiene sentido lo de la Procuraduría y la Suprema. Yo pienso que la visión estratégica, la planeación de la redacción de esta querella, como Guillermo la concibió, tiene varios elementos a ver. Uno, ese que tú destacas. Si encartamos prima facie en esta querella a Félix Bautista, no podría ser radicada en la Fiscalía del Distrito Nacional,
por el principio de privilegio de jurisdicción que tiene el cargo. Y ya eso lo tumbó y Domínguez ya Brito. Anteriormente Domínguez Brito se había desnudado como un politiquero que procura agenciarse la confianza de un segmento de la gente que gira alrededor de Leonel por sus aspiraciones políticas futuras, que yo pienso que frente a un segmento importante de la sociedad se quemó, y frente a terceras personas que no son necesariamente PLDistas, que le veían como parte de lo decente, de lo que no había hecho acumulación de forma burda en términos económicos en el PLD, no le ve el carácter, no le ve la personalidad como para confiar en él. El segundo elemento es que dentro del marco de la estrategia que pienso que tuvo Guillermo y el equipo técnico que le acompañó, estoy denunciando todo un elenco de sujetos, de personas que intervinieron en este complot contra los recursos públicos, pero no me interesa sindicar la querella contra aquellos en primera fase, en tanto me interesa objetivizar en el capo fundamental, en la cabeza, en el ente que pensó, que diseñó, que concibió, porque él es el gran beneficiario. La Fundación Global gira alrededor de Leonel Fernández, y Leonel Fernández es la fundación como tal. Eso no quita que si la fiscal del distrito hubiese asumido un criterio objetivo, un criterio serio, un criterio imparcial, un criterio independiente, no comenzase llamando a todos aquellos que de una forma u otra estaban en el entramado, en ese diseño mafioso, que eran los que salían a buscar el dinero en nombre de Leonel, o eran los que recibían el dinero en nombre de Leonel, o eran los que aperturaban una cuenta en nombre de Leonel y la fundación, y que por vía de consecuencia eran los que manejaban esos recursos en nombre de Leonel y por dictámenes de Leonel, como se demuestra en varios de los cheques y en varias de las resoluciones que adoptó la Funglobe para el manejo de los recursos internos. Eso no quita tampoco que con posterioridad tanto Guillermo pudiese ampliar la querella como tal y encartar formalmente a estas gentes, o la propia fiscalía, que eso es parte de la misión de la fiscalía, porque estamos hablando de tipos penales que son no tan solo de orden público, sino de tipos penales que es la responsabilidad de la fiscalía iniciar la investigación sin que nadie, absolutamente nadie, les requiera tomar esa iniciativa. Con más razón cuando ha habido un ciudadano que ha tenido la responsabilidad de hacer una investigación particular, acopiar esta prueba, recoger esta prueba y por vía de consecuencia plasmársela en un escrito llamado querella contra la Fundación Global y contra Leonel Fernández. Por vía de consecuencia pienso que las razones originarias que Guillermo tuvo para solo sindicar en principio a Leonel y a la fundación estuvo dado en función de priorizar en la persona sobre el cual recae el mayor nivel de responsabilidad desde el punto de vista de haber concebido este plan, de haberse beneficiado de este plan y por la función que este ciudadano desempeñó, que fue la dirección de la primera magistratura del Estado. Este es el tema, a propósito de todo esto, de la actitud y la decisión de la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. Es una decisión que da mucha agua a beber. Ella plantea que si el cuestionamiento que se hace a Leonel Fernández es desde el punto de vista ético y moral, jurídicamente no hay cómo encauzarlo. Y dice que el querellante, en este caso Guillermo Moreno, lo sabe. Pero ahí hay un dejo de reconocimiento por parte de ella, y ella admite la indelicadeza. Es decir, de alguna manera ella, aunque manda a archivar el expediente, está enjuiciando, porque ella reconoce la indelicadeza y reconoce que hay ribetes éticos y morales en el tema en cuestión, pero que ella no tiene cómo enjuiciarlo penalmente por una cuestión de carácter ético, de carácter moral y la indelicadeza. Y entonces ella llama al legislador a que legisle
para tipificar este tipo de situación. El penalista Jesús Félix entiende que tiene valor de verdad lo que la fiscal del distrito aduce de que no hay como tipificar penalmente de acuerdo a la legislación penal nuestra, al Código Penal, o ciertamente los hechos que le imputa Guillermo Moreno a Leonel Fernández pueden ser debidamente tipificados en la legislación penal nuestra. Mira, lo primero que debo decirte es que usar el término indelicadeza me hace pensar que los PLDistas son los que más tienden a reivindicar a Balaguer, a esa figura nefasta de la administración pública y de la política nacional. Ellos lo admiten. Leonel dijo que representa el balaguerismo histórico. No hay dudas. Y que Vincho Castillo es su segundo líder. No hay dudas, porque en definitiva él es un hombre que apostó al conservadurismo extremo, porque él entiende que él es el heredero del neotrujillismo en la política dominicana. Por eso él se lleva el grupo más conservador, más retardatario, más atrasado del Partido Reformista. Pero él se formó con Juan Bosch. Pero él lo que estuvo alrededor de Juan Bosch lo hizo como la expresión del oportunismo para granjearse el nivel de proyección, el nivel de respeto, el nivel de crecimiento que tenía Juan Bosch. Pero él nunca creyó en esto, porque él nunca tuvo una militancia que tú pudieras apreciar, que tú pudieras asumir, que tú pudieras internalizar y exteriorizar como una militancia de consecuencia con los intereses nacionales. ¿En qué momento tú me puedes, por ejemplo, colocar a Leonel como un hombre que se la jugó aquí en este país en las luchas populares? De un hombre que encarnó la representación del interés más sano de la población o del Estado dominicano o de la nación dominicana. ¿En qué circunstancia histórica tú me lo ubicas? Usted me saca con esta respuesta del contexto jurídico, pero vuelvo sobre esto. No te saco. Lo que pasa es que tú me usaste una expresión que usó la fiscal del distrito, la triste y célebre fiscal del distrito, diciendo que se trataban de indelicadeza que no rayan en violación a un precepto penal material o penal especial o a la Constitución de la República. Sí. Entonces yo trato de tomarte, porque es un elemento ciertamente de valor sociológico, de valor ético, que es de lo que más ha degradado el PLD. Ahora, tú no quieres que le diga a tus amigos del PLD que ellos son unos degradados moral y socialmente y éticamente, que son los que más han degradado la política. La han degradado tanto que han llegado al nivel de la visión política que tenía Balaguer. ¿Tú no recuerdas que Balaguer dijo que más de 300 personas le hizo muy millonario en este país y miles de ricos? Y lo que hablaba era de delicadeza. Entonces estoy haciendo un símil, estoy tratando de cruzar estas expresiones de esta joven que aparenta más una Barbie y que se preocupa más de su forma y de su vestimenta y de su belleza física que de la labor que tiene que representar. Es a eso que me refiero, porque todos estos elementos están dados en el entramado ideológico que tú dices que te diferencia conmigo y en el entramado político. Entonces, porque yo digo las cosas como son y luzco ser un poquito más radical que tú, ahí es donde están las diferencias ideológicas y políticas que tú decías en el introito de este bello conversatorio. Entonces, si hay o no hay elementos legales, si no hay una legislación penal o una legislación penal especial que sancione esas inconductas conforme a los hechos que narra Guillermo en su querella, vamos a entrar en eso porque es un aspecto técnico y vamos a desbrozarlo. Vamos a entrar en eso enseguida, Jesús, pero lo que quería detenerme es que usted dice que Leonel Fernández nunca fue un hombre de Juan Bosch, que nunca tuvo participación en la lucha. Yo he dicho que nunca tuvo una connotada participación en las luchas populares en defensa de los intereses del pueblo, en defensa de los intereses patrios. Y quiero que tú me digas cuándo, dónde y con quiénes. A donde quería llevarlo, Jesús, es que a lo siguiente. Aquí se ha dicho que el Comité Central del PLD es una corporación económica, es una corporación empresarial. Entonces, parece ser que ninguno de los PLDistas pasó por la escuela de Juan Bosch. Bueno, porque no lo están emulando. Tú vuelves a llevarme a no, un momento, perdón. Usted se centró solo en Leonel Fernández, parece que ahí fueron todos entonces, y no solo Leonel. Es que tú vuelves a llevarme a otro contexto histórico interesante. Yo no puedo olvidar cuando el profesor Juan Bosch renunció de forma irreversible del PLD. Las expresiones de Juan Bosch fueron las siguientes: renuncio de forma irreversible porque el PLD en su cúpula dirigencial está compuesta por pequeños burgueses arribistas
trepadores, vividores y tramposos. Que lo que quieren es dinero, dinero, dinero. Correcto, y hablaba de lo que pero era. Él volvió. Hablaba de lo que era, pero ya no era Bosch. Ya no era Bosch. Ya no era Bosch, ya Bosch no pensaba por sí mismo. Ya Bosch, cuando lo llevan a ese llamado pacto diabólico histórico, ¿cómo fue que le llamaron? Frente Patriótico. Frente Patriótico, que todavía sigue produciendo lastre en este país, no era Juan Bosch. Y da pena que una figura de lo que Bosch significó en la República Dominicana, su estatura moral, su estatura política, su estatura de hombre de principio, de una trayectoria incuestionable en este país, haya parido. Había ansia de poder. Tantas había ansia de poder políticas. Había ansia de poder. Bueno, Lenin definió eso muy claro. Esa pequeña burguesía, no quiero incluirte a ti, desde el punto de vista político no la quiere dirigir. Desde el punto de vista económico lo que quiere es sustituir a la gran burguesía y darse los grandes placeres que generan el dinero y ese medio de la gran burguesía. Y eso es lo que está viviendo. Pero usted pasó de proletario jurídico a jurídico burgués. No soy un jurídico burgués. Yo pienso que soy un profesional que trabaja en el día y come en la noche. Y con lo que como en la noche con el fruto de mi trabajo. Es como debo definir. Don Jesús Félix, volvamos a Jenny Berenice, el dictamen, el tema ético-moral y las indelicadezas. Y ella aduce que en la legislación penal dominicana no hay como tipificar estos hechos que se le imputan a Leonel Fernández y al entorno, porque ahí hay todo un entramado. Mira, de acuerdo a la querella de Guillermo Moreno, que yo la tengo aquí están las copias de los cheques con nombre y apellido, de los montos, de la fecha, número de cheque y todo. Y entonces, a mí me parece que Jenny Berenice pudo hacer una investigación mínima. Yo te decía ahorita que tú no tienes la posibilidad de que ella te diga que le solicitó a la Contraloría General de la República, por ejemplo, los elementos soporte en que Guillermo Moreno hace referencia de pagos a compañías, de pedirle a la superintendencia de bancos que le establezca si es cierto que ese cheque que se emitió a favor de tal fulana o de tal ciudadano que tenía una cuenta conjunta personal y a nombre de Funglobe, para verificar si realmente esa fotocopia que Guillermo le presentó o esa fílmica que Guillermo le presentó se corresponde sí o no. Ella no contrató en el ámbito privado o le requirió a la Cámara de Cuentas que le mandara un equipo de auditores para verificar y auditar las cuentas de Funglobe, para verificar no tan solo, entiéndase bien claro, si las informaciones que Guillermo Moreno le daba eran ciertas o no, sino si podía encontrar otros hallazgos similares, mayores o menores en términos de cuantía. Pero además esta señora nunca llamó al administrativo de Funglobe para que le diera explicaciones, o al financiero de Funglobe para que le diera explicaciones de la procedencia de los recursos, y si eran ciertos que la gran mayoría de los recursos que llegaban a Funglobe era de instituciones públicas o instituciones descentralizadas pero que manejan recursos públicos, o si eran de instituciones privadas que le prestaban servicio al Estado, sea esto de obras o de servicios puros propiamente dicho, o si era de funcionarios que drenaban recursos de lo que manejan a su discreción en beneficio de esta institución. ¿Qué quiero decir con esto? El papel de directora de la investigación, que es la fiscal del distrito, tú no lo ves por parte, porque ella en definitiva al momento de recepcionar la querella tenía concebido y tenía claro que ella no la iba a cursar, y el tiempo que duró con ella no fue para dar ciertas apariencias de que la estaba tramitando conforme a lo que establece nuestra normativa procesal, de notificársela al acusado principal, de notificársela al cabeza de la institución de Funglobe, de notificársela a los abogados que le denunciaron que le iban a asistir, de designar a uno de los adjuntos de ella para que recepcionara cualquier queja, cualquier preocupación de Guillermo Moreno, dar una sensación de apariencia. Pero en definitiva no había la determinación de cursarla. ¿Por qué? Porque independientemente que digan que hay independencia del Ministerio Público, que hay un estatuto que les rige, nosotros sabemos
que la selección para tú ir a la escuela de formación del Ministerio Público está dado más que por tu voto